Tras mi secuestro, escuché a mi madre decir, qué bueno que fue ella y no tu hermana. No sabían que ese error les costaría la empresa familiar y los 5 millones de dólares que me adjudicaron. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor a antiséptico y a miedo rancio todavía se aferraba a mi piel cuando el coche de policía sin insignias se detuvo frente a la imponente fachada de la que, legalmente, seguía siendo mi casa. 2 agentes, un hombre mayor con ojos cansados y una mujer joven que no dejaba de mirarme por el retrovisor con una mezcla de lástima y curiosidad, me acompañaron hasta la puerta. No dijeron mucho. El silencio era un lenguaje que yo había aprendido a dominar en los últimos 7 días. La puerta de roble macizo se abrió antes de que el agente pudiera tocar el timbre. Fue mi madre, Sofía. Su rostro, perfectamente maquillado como siempre, se contrajo en una mueca de angustia teatral. Se lanzó hacia mí, sus brazos delgados rodeándome en un abrazo que no transmitía calor, solo el frío de sus joyas y el aroma caro de su perfume. Arcelia, hija. Gracias a Dios. Su voz era un susurro tembloroso, diseñado para ser escuchado por los policías. Estábamos muertos de preocupación. Me quedé rígida entre sus brazos, una estatua de hielo. No le devolví el abrazo. Mi cuerpo había olvidado cómo responder a un afecto que se sentía tan falso como un billete de $3. Cuando finalmente me soltó, sus ojos buscaron los míos, pero yo no le ofrecí nada. Estaban vacíos. Mi padre, Fernando Villaseñor, apareció detrás de ella. Alto, imponente, con su traje a medida y el cabello plateado peinado hacia atrás. No se movió para abrazarme. Solo asintió, una inclinación de cabeza casi imperceptible, como si yo fuera una empleada que regresaba de una licencia inesperada. «Qué bueno que estás de vuelta», dijo, su voz grave y controlada. «Ahora podremos empezar a manejar este desastre con la prensa». Esa fue la primera señal. No un «estás bien», no un «cuánto te extrañamos». Fue un «cómo afecta esto a nuestra imagen». La agente joven me entregó mi pequeña bolsa de pertenencias. Le di las gracias con un murmullo que apenas se oyó. Mientras ellos se iban, mi madre me tomó del brazo, su agarre sorprendentemente fuerte. «Ven, querida, entra. Debes estar exhausta». Al cruzar el umbral, el frío del mármol del vestíbulo me subió por los pies. Y entonces lo noté. El silencio. No era el silencio de una casa vacía, sino el de un espacio deliberadamente vaciado. La gran alfombra persa que siempre había cubierto el suelo ya no estaba, dejando el mármol desnudo y resonante. Miré hacia la pared de la gran escalera. El enorme retrato familiar, aquel donde posábamos los 4 con sonrisas forzadas en un jardín perfectamente cuidado, también había desaparecido. En su lugar, solo quedaba un rectángulo de pared ligeramente más pálido y el clavo solitario. Mi madre siguió mi mirada. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. «Ah, sí. Decidimos hacer unos pequeños cambios. Un nuevo estilo, más minimalista. Ya sabes cómo es tu hermana, siempre a la última moda». Y entonces, la frase que lo cambió todo. La que se grabó en mi mente como un epitafio para la niña que solía ser. Se giró hacia mi padre, creyendo que yo no la escuchaba, y en un susurro que el eco del vestíbulo me trajo con una claridad brutal, dijo: «Gracias al cielo que todo está bien». Estaba tan preocupada por Isabela. Imagínate si esos hombres hubieran decidido volver. No era preocupación por mí. Era alivio porque la verdadera joya de la familia, mi hermana menor, Isabela, estaba a salvo. El secuestro, mi secuestro, había sido un simple inconveniente, un susto para la que de verdad importaba. En ese momento, no sentí rabia. No sentí dolor. No sentí nada. Solo un vasto y helado vacío. Como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de mí. Caminé por el vestíbulo,
mis pasos resonando en el mármol desnudo, y supe, con una certeza absoluta, que no había vuelto a casa. Había entrado en territorio enemigo. Mi antigua habitación estaba irreconocible. Las paredes, antes de un suave color crema, habían sido pintadas de un blanco estéril, de hospital. Mis muebles, mi cama, mi escritorio, todo había desaparecido. En su lugar, cajas de almacenamiento con la elegante caligrafía de mi hermana etiquetaban su contenido: zapatos de verano, bolsos de diseñador, temporada pasada. Mi habitación se había convertido en el vestidor secundario de Isabela. Me senté en el suelo, en el centro de la habitación vacía, y cerré los ojos. No necesitaba muebles para recordar. Las paredes blancas se convirtieron en lienzos, y sobre ellas, las imágenes de mi vida comenzaron a proyectarse, no como recuerdos cálidos, sino como piezas de exhibición en el museo de mi dolor. La primera pieza del museo, la fiesta de 15 años. Tenía 14 años y me preparaba para mis 15. Mis padres me sentaron en el despacho de mi padre, un lugar reservado para sermones y malas noticias. Arcelia, comenzó mi padre, sin levantar la vista de unos papeles, sabes que la empresa está pasando por un momento complicado. Los contratos no se cierran, los inversores están nerviosos. Así que hemos pensado, continuó mi madre, con su tono meloso que siempre precedía a una decepción, que en lugar de una gran fiesta, podríamos tener una cena familiar íntima. Aquí en casa. Será encantador. Asentí. Siempre asentía. Entendí de negocios, de ciclos económicos. Fui una buena hija. La cena fue, tranquila. Un pastel comprado en el supermercado y un par de tíos que hablaban de política. Un año después, le tocaba a Isabela. La crisis de la empresa pareció evaporarse milagrosamente. Su fiesta de 15 años fue el evento social del año en Monterrey. Se celebró en el salón principal del Country Club, con una orquesta en vivo, un famoso DJ traído de la Ciudad de México y un vestido de un diseñador de París que, según escuché a mi madre presumir, costó más de $50,000. Yo llevé un vestido sencillo que compré con mis ahorros. Mientras veía a Isabela bailar el vals con mi padre, ambos radiantes bajo los focos, lo vi. A través de los ventanales del salón, en el estacionamiento VIP, había un flamante Mercedes convertible de color blanco, adornado con un enorme lazo rojo. El regalo de cumpleaños de Isabela. Recordé las palabras de mi padre, un momento complicado. La mentira era tan descarada, tan insultante, que me dejó sin aire. La segunda pieza, el día de mi graduación. Me gradué con honores, la mejor de mi promoción en contabilidad de la Universidad de Monterrey. Era un día soleado, el auditorio estaba lleno de familias orgullosas, globos y vítores. Mi silla, en la primera fila, estaba junto a un asiento vacío. Y otro. Y otro. Mis padres no estaban. Tampoco Isabela. Una hora antes de la ceremonia, recibí un mensaje de texto de mi madre: felicidades, cariño. Surgió algo de última hora. Isa tiene una audición para un comercial de yogur y es una oportunidad de oro. Te vemos en casa. Besos. Sostuve el teléfono en mi mano mientras el rector pronunciaba mi nombre. Arcelia Villaseñor, summa cum laude. El aplauso del público se sentía lejano, como si ocurriera en otro universo. Subí al estrado, recogí mi diploma, sonreí para la foto y volví a mi asiento. La única persona que me abrazó ese día fue el decano de mi facultad, un hombre amable que me dijo: su familia debe estar increíblemente orgullosa. No supe qué responder. Esa noche, en casa, no hubo celebración. Isabela se quejaba de que no había conseguido el papel y toda la atención se centró en consolarla. Mi diploma se quedó sobre la mesa del recibidor, junto a las facturas y la correspondencia sin abrir. La tercera y última pieza de la noche, el primer empleo. Tras meses de entrevistas, conseguí un puesto muy codiciado en Deloitte, una de las firmas de auditoría más grandes del mundo. Era un logro inmenso. Llamé a casa, emocionado, para dar la noticia. Mi padre fue quien contestó: papá, me han dado el trabajo. En Deloitte. Hubo una pausa al otro lado de la línea.
Pude oír el sonido de un partido de golf en la televisión de fondo. Ah, qué bien, dijo finalmente, su tono plano, desinteresado. Deloitte. Buena empresa. Al menos ya puedes mantenerte sola. No fue una felicitación. Fue una declaración de alivio. Yo no era un motivo de orgullo, era una carga financiera que finalmente se había quitado de encima. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi pequeño apartamento. La ciudad brillaba con miles de luces, miles de vidas, miles de historias. Y yo, por primera vez, me sentí completamente sola en la mía. Abrí los ojos. Las paredes de la habitación volvieron a ser blancas. El museo había cerrado por la noche. Pero las exhibiciones seguían ahí, grabadas a fuego en mi memoria. Ya no dolían. Simplemente eran. Eran la base sobre la que se construyó la mujer que soy ahora. Una mujer que ya no esperaba nada de nadie. Una mujer que estaba a punto de descubrir lo peligrosa que podía ser la indiferencia. Los días que siguieron a mi regreso fueron un desfile de rostros preocupados y susurros compasivos. Tíos, primos, amigos de la familia, todos venían a darme su apoyo, lo que en realidad significaba satisfacer su curiosidad morbosa. Se sentaban en los sofás de diseño de la nueva sala de estar, bebían el café que les servía la empleada y me miraban como si fuera un animal exótico y herido en un zoológico. Pobrecita, por lo que debe haber pasado, se la ve tan ausente. Dicen que el trauma puede cambiar a una persona para siempre. Yo participaba en este teatro con una pasividad absoluta. Respondía a sus preguntas con monosílabos. ¿Estás bien? Sí. ¿Necesitas algo? No. Mi falta de emoción los desconcertaba. Esperaban lágrimas, gritos, un colapso nervioso que pudieran comentar más tarde. No les di nada de eso. Mi calma era un muro de cristal, y ellos no sabían cómo romperlo. Mis padres, siguiendo la recomendación de algún amigo influyente, decidieron que necesitaba ayuda profesional. Así comenzaron las visitas obligatorias a la consulta de la doctora Morales, una psiquiatra con un consultorio elegante en la zona más cara de San Pedro Garza García. La doctora Morales era una mujer de unos 50 años, con un peinado impecable y una forma de hablar suave y condescendiente. En nuestra primera sesión, me hizo las preguntas de rigor. Hablé de los hechos de mi secuestro de forma fáctica, sin adornos, como si estuviera leyendo un informe de auditoría. Describí la oscuridad, el olor a humedad, el miedo inicial que luego se transformó en una extraña resignación. ¿Y cómo te sientes ahora, Arcelia? Preguntó, inclinándose hacia adelante con un interés estudiado. No siento nada, respondí con honestidad. ¿Nada? ¿Ni rabia hacia tus captores? ¿Ni alivio por estar a salvo? No. Es como, silencio. Un silencio interior. Ella anotó algo en su libreta. En la segunda sesión, trajo a mis padres. Fue entonces cuando escuché el término por primera vez. Basado en mis observaciones y en lo que Arcelia describe, dijo la doctora, dirigiéndose a mis padres como si yo no estuviera en la habitación. Creo que está experimentando un caso claro de lo que llamamos síndrome de indiferencia emocional. Es una respuesta postraumática. Su mente, para protegerse de un dolor abrumador, ha decidido desconectar el circuito de las emociones. Mi madre ahogó un sollozo. Mi padre frunció el ceño, como si estuviera analizando un mal negocio. ¿Y qué significa eso, doctora? ¿Es permanente? Preguntó él. Es difícil de decir. Puede durar semanas, meses, o puede dejar secuelas. La persona puede volverse apática, distante, incapaz de conectar con los demás. En algunos casos, su juicio puede verse afectado. Pueden volverse inestables. Esa fue la palabra que estaban esperando. Inestable. Vi cómo se miraban, una comunicación silenciosa que yo conocía muy bien. La preocupación en sus rostros no era por mi bienestar. Era una preocupación práctica. Una hija inestable era un problema, una mancha en la fachada de perfección de la familia Villaseñor. Para mí, sin embargo, el diagnóstico no fue una sentencia, fue una liberación.
No estaba rota. Estaba protegida. La doctora lo llamó síndrome, una enfermedad. Yo lo llamé claridad. Por primera vez en mi vida, no estaba ahogada por la necesidad de complacer, por la esperanza de una migaja de afecto, por el dolor de ser invisible. Estaba libre de todo eso. Veía a mi familia no como padres y hermana, sino como piezas en un tablero de ajedrez. Veía sus movimientos, sus estrategias, sus motivaciones egoístas con una lucidez que daba miedo. Mi madre no me veía a mí, veía un problema de imagen. Mi padre no me veía a mí, veía un pasivo en su balance personal. Isabela. Isabela apenas me veía. Para ella, yo era solo una sombra que, por un breve y molesto instante, le había robado el protagonismo. Salí de esa consulta con una nueva comprensión de mi realidad. Ellos tenían un diagnóstico para mí, una etiqueta conveniente que podían usar para explicar mi comportamiento, para justificar sus acciones. Pobre Arcelia, no está bien desde lo que pasó. Hay que tener paciencia, está desequilibrada. Pero ellos no sabían que la indiferencia no era mi debilidad. Se había convertido en mi armadura. Y dentro de esa armadura, fría y silenciosa, una nueva Arcelia estaba empezando a forjar un plan. Una mujer que no sentía nada estaba a punto de hacerles sentir a ellos el peso de cada una de sus mentiras. Una semana después del diagnóstico que me etiquetó como inestable, recibí un correo electrónico de un remitente que no reconocí. El asunto era simple, asunto de interés mutuo. Mi primer impulso fue borrarlo, asumí que era spam. Pero algo en la formalidad del texto me detuvo. El cuerpo del mensaje era breve y directo. Estimada señorita Villaseñor, mi nombre es Mateo Cruz, soy abogado. Represento a un grupo de clientes cuyos intereses se han visto directamente afectados por ciertas transacciones realizadas por Construcciones Villaseñor. Su nombre aparece en varios documentos clave. Le agradecería que me concediera una reunión confidencial para discutir este asunto. Es de suma importancia. La curiosidad, una emoción que creía extinta en mí, se agitó débilmente. ¿Mi nombre? ¿En documentos de la empresa de mi padre? Yo nunca había tenido nada que ver con el negocio familiar, más allá de ser una pieza decorativa en sus eventos corporativos. Respondí con una sola palabra, ¿cuándo? Nos reunimos 2 días después en una pequeña cafetería en el centro de Monterrey, lejos de las zonas frecuentadas por mi familia. Mateo Cruz era más joven de lo que esperaba, probablemente en sus 30 y pocos. Vestía un traje funcional, no ostentoso como los de mi padre. Tenía una mirada intensa y directa, la de alguien que no pierde el tiempo. Después de pedir 2 cafés, fue al grano. Sacó una carpeta de su maletín y la deslizó sobre la mesa. Gracias por venir, señorita Villaseñor. Sé que esto puede ser difícil. Llámeme Arcelia. Y vaya al punto, por favor, señor Cruz. Él pareció apreciar mi franqueza. Abrió la carpeta. Dentro había fotocopias de documentos legales, contratos de compraventa, solicitudes de crédito, actas constitutivas de empresas. Hace unos 3 años, comenzó Mateo, Construcciones Villaseñor inició un proyecto de desarrollo en las afueras de la ciudad. Para ello, necesitaban adquirir varias parcelas de terreno que pertenecían a una comunidad de agricultores, mis clientes. Les ofrecieron un precio ridículamente bajo, pero se negaron a vender. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos. Unos meses después, se creó una nueva empresa, Desarrollos del Norte, SADCB. Esta empresa se acercó a mis clientes con una oferta ligeramente mejor y una historia sobre la construcción de un proyecto ecológico que beneficiaría a la comunidad. Cansados y presionados, vendieron. Pasó una página y me mostró el contrato de compraventa. En la línea del comprador, junto al nombre de la empresa, había una firma. Y debajo, escrito a máquina, un nombre, Arcelia Villaseñor, representante legal. Miré la firma. Era una imitación torpe y apresurada de la mía. La A era demasiado redonda, la V demasiado angulosa. Era un insulto a mi propia caligrafía. Esto es una falsificación, dije, mi voz tan plana como el café que se enfriaba en mi taza. Lo sé, respondió Mateo.
Pero eso es solo el principio. Desarrollos del Norte usó esos terrenos como garantía para solicitar un crédito bancario. Un crédito muy sustancial. Deslizó otro documento sobre la mesa. Era una solicitud de crédito aprobada por Banorte. La cantidad me hizo parpadear. 5 millones de dólares. Y allí estaba de nuevo. Mi nombre. Mi firma falsificada. Legalmente, Arcelia, dijo Mateo, su voz ahora más suave, la deudora de esos 5 millones de dólares es usted. La empresa es una sociedad fantasma. No tiene activos, no tiene oficinas. Es solo un nombre en un papel. Un papel con su nombre. Me recliné en la silla. El murmullo de la cafetería se desvaneció. No sentí pánico. No sentí miedo. Sentí como si una pieza de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando acabara de encajar en su lugar con un clic audible. El viaje a Europa. El diagnóstico de inestabilidad. El deseo de mi familia de que desapareciera por un tiempo. No era por mi bien. Era para protegerse a ellos. Si el castillo de naipes se derrumbaba, querían que la culpable fuera la hija mentalmente inestable, la que firmaba documentos sin saber lo que hacía, la cabeza de turco perfecta. ¿Por qué me muestra esto? Pregunté, mi voz todavía desprovista de emoción. Porque mis clientes quieren justicia. Y porque creo que usted también la quiere. Su padre la ha puesto en una posición imposible. Si el banco ejecuta la deuda, irán contra usted. Si nosotros demandamos por fraude, su nombre estará en el centro de todo. Pero si colabora con nosotros, podemos exponer toda la operación y dirigir la responsabilidad hacia donde pertenece, su padre. Miré los papeles. Mi nombre. Mi identidad. Robada y utilizada como un arma contra mí. Mateo esperaba una reacción, tal vez lágrimas, tal vez un arrebato de ira. Pero la indiferencia era mi escudo. Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. ¿Qué necesita que haga? Pregunté. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Mateo. Se dio cuenta de que no estaba tratando con una víctima asustada. Estaba tratando con una superviviente. Y una que, por fin, tenía una razón para luchar. El domingo siguiente, mi madre organizó una cena familiar. El pretexto era celebrar que las cosas vuelven a la normalidad. Era una mentira tan transparente que resultaba casi cómica. La verdadera razón, como yo sabía ahora, era sondear el terreno, evaluar mi estado mental y, probablemente, presentarme su generosa oferta de exilio. Decidí jugar su juego. Me vestí con un sencillo vestido negro, un color que reflejaba mi estado de ánimo interior. Cuando llegué al comedor, la escena era una obra de teatro perfectamente montada. La mesa estaba puesta con la mejor vajilla, las copas de cristal brillaban bajo la luz del candelabro y en el centro, una enorme fuente de plata rebosaba de mariscos, langostas, camarones, ostras. Mi alergia a los mariscos era legendaria en la familia. Una vez, a los 10 años, un solo camarón me había mandado al hospital con un shock anafiláctico. El hecho de que el menú de mi cena de bienvenida fuera un campo minado de alérgenos no era un descuido. Era un mensaje. Un mensaje sutil pero inequívoco, no nos importas lo suficiente como para recordar lo que podría matarte. Me senté en silencio, sirviéndome solo un poco de ensalada. Isabela, por supuesto, estaba en su elemento. Llevaba un vestido rojo brillante y no paraba de hablar de su última audición y de lo agotador que era ser tan solicitada. Mamá, ¿puedes creer que me pidieron que llorara en el casting? Y lo hice. Las lágrimas eran tan reales. El director dijo que tenía un don. Claro que lo tienes, mi vida, dijo mi madre, mirándola con adoración. Siempre has sido mi pequeña actriz. Mi padre dirigió la conversación hacia los negocios, hablando de un nuevo proyecto y de lo importante que era mantener una imagen de solidez y unidad familiar, especialmente en estos tiempos inciertos. Me lanzó una mirada significativa por encima de su copa de vino. Yo permanecí en silencio, observando. Era como ver una película cuyo final ya conocía. Cada palabra, cada gesto, era una pieza más de la farsa.
Después del postre, un pastel de chocolate que tampoco probé, mi padre hizo el movimiento que yo esperaba. Arcelia, acompáñame un momento al estudio, por favor. Tenemos que hablar. El estudio de mi padre era su santuario. Paredes revestidas de madera oscura, un enorme escritorio de caoba y un pesado olor a cuero y tabaco. Me senté en una de las sillas frente a él, manteniendo la espalda recta. Él se sirvió un brandy y se sentó, juntando las manos sobre el escritorio. Su rostro adoptó una expresión de grave preocupación paternal que, ahora sabía, era parte de su repertorio. Hija, comenzó, su voz profunda y resonante, tu madre y yo hemos estado muy preocupados por ti. La doctora Morales nos ha explicado tu condición. Entendemos que necesitas tiempo y espacio para sanar, lejos de todo este estrés. Hizo una pausa dramática, esperando mi reacción. No le di ninguna. Hemos estado pensando, y creemos que un cambio de aires te vendría de maravilla. ¿Qué te parecería un viaje? Europa, quizás. Podrías pasar unos meses en París, en Roma, donde tú quieras. Sin preocuparte por nada. Nosotros nos encargamos de todos los gastos. Un apartamento bonito, una asignación generosa, solo para que te relajes y te recuperes. La oferta quedó flotando en el aire denso del estudio. Unas semanas antes, habría llorado de gratitud. Habría visto un gesto de amor, de preocupación. Ahora, veía la verdad con una claridad cristalina. No era un regalo. Era un soborno. Un billete de ida para que desapareciera del mapa mientras ellos limpiaban el desastre legal que habían creado a mi nombre. Querían que me fuera, que me convirtiera en un fantasma conveniente al otro lado del océano. Levanté la vista y lo miré. Miré al hombre que me había dado la vida y que ahora estaba tratando de borrarme de ella. Y por primera vez, una emoción real, afilada y fría, atravesó mi armadura de indiferencia. No era rabia. Era desprecio. Gracias por la oferta, papá, dije, mi voz tranquila, casi conversacional. Es muy generosa. Pero creo que me quedaré en Monterrey. De repente, he encontrado muchas cosas interesantes que hacer aquí. La máscara de preocupación de mi padre se resquebrajó. Por un instante, vi un destello de pánico en sus ojos. No esperaba resistencia. Esperaba a la hija sumisa y complaciente de siempre. Pero esa hija había muerto en una casa abandonada una semana atrás. Me levanté de la silla. Si eso es todo, estoy un poco cansada. Creo que me iré a la cama. Salí del estudio sin esperar su respuesta, dejándolo solo con su brandy y su plan fallido. Mientras subía las escaleras, escuché la voz aguda de mi madre desde el salón, ¿y bien? ¿Aceptó? No escuché la respuesta de mi padre. No necesitaba hacerlo. Esa noche, en mi habitación convertida en almacén, supe que la guerra había sido declarada. Y ellos no tenían ni idea del enemigo que acababan de crear. A la mañana siguiente, empaqué una pequeña maleta con lo esencial. Ropa, mi computadora portátil y los pocos objetos personales que habían sobrevivido a la purga de mi habitación. Dejé una nota escueta sobre la cama que había sido mía. He decidido pasar un tiempo fuera para aclarar mis ideas. No se preocupen. La última parte era una ironía que solo yo podía apreciar. Mateo me había enviado la dirección de un apartamento de seguridad. Estaba en un edificio antiguo y discreto en el barrio antiguo, un laberinto de calles empedradas y fachadas de colores que contrastaba con la opaca opulencia de San Pedro. El apartamento era pequeño y funcional, amueblado con lo básico. No tenía lujos, pero para mí, representaba el mayor lujo de todos, la libertad. Lo primero que hice fue comprar una gran pizarra blanca y varios rotuladores de colores. La instalé en la pared principal del salón. Se convirtió en el centro de mi nuevo universo. En la parte superior, escribí en letras grandes, Construcciones Villaseñor. Debajo, empecé a trazar el mapa de su engaño. Dibujé una caja para Desarrollos del Norte, SADCB, y la conecté con una línea roja a mi nombre. Conecté esa caja al préstamo de $5 millones y a las parcelas de tierra de los agricultores.
Mi mente, entrenada durante años para encontrar patrones y anomalías en hojas de cálculo y balances, se sentía viva por primera vez en mucho tiempo. La contabilidad forense, mi profesión, se había convertido en mi arma. Mi siguiente llamada fue a doña Elena. Había sido el ama de llaves de mi familia durante más de 30 años, desde antes de que yo naciera. Era una mujer zapoteca, pequeña y fuerte, con una lealtad inquebrantable y una capacidad para ver y oír todo sin parecer que lo hacía. Mi madre la había jubilado un par de meses antes de mi secuestro, una forma elegante de decir que la había despedido sin contemplaciones porque ya estaba muy mayor. Sabía que su lealtad no estaba con mis padres, sino con la memoria de la niña que ella había ayudado a criar. Contestó al segundo timbre. Bueno. Doña Elena, soy yo, Arcelia. Hubo un silencio, y luego su voz, cálida y familiar, llena de una emoción genuina que contrastaba con la frialdad de mi propia familia. Arcelia, mi niña. He rezado tanto por ti. ¿Cómo estás? ¿De verdad estás bien? Estoy bien, Elena. Mejor de lo que creen. Pero necesito su ayuda. Necesito información. Lo que sea, hijita. Tú sabes que para ti, lo que sea. Se detuvo, buscando la palabra correcta, esos patrones tuyos nunca te trataron como merecías. Le conté lo que había descubierto. No se sorprendió. Siempre supe que tu padre hacía negocios raros, dijo con un suspiro. Escuchaba conversaciones en el estudio, nombres de empresas que aparecían y desaparecían. Y tu hermana, siempre pidiendo dinero, siempre metida en problemas que tus padres tapaban con cheques. Necesito saber más, Elena. Nombres, fechas, cualquier cosa que recuerdes. ¿Alguna vez escuchaste el nombre Desarrollos del Norte? Elena se quedó en silencio por un momento, pensando. No, ese nombre no. Pero recuerdo algo. Tu padre tenía una caja fuerte vieja en el sótano, detrás de unas cajas de vino. Una vez lo vi guardar unos papeles ahí. Estaba muy nervioso. Le dijo a tu madre que eran pólizas de seguro por si las moscas. Una póliza de seguro. La frase resonó en mi cabeza. ¿Crees que podrías entrar en la casa? Pregunté, sabiendo que era mucho pedir. Tu madre me quitó las llaves cuando me corrió, dijo con amargura. Pero conozco esa casa mejor que ellos. La puerta del jardín trasero, la que da al cuarto de servicio, nunca ha cerrado bien. Y sé que la combinación de esa caja fuerte es la fecha de nacimiento de tu hermana. Para tu padre, ese día es el único que importa. Colgué el teléfono con una nueva pieza para mi rompecabezas. Una caja fuerte. Pólizas de seguro. La fecha de nacimiento de Isabela. Mi pizarra blanca ya no parecía tan vacía. Estaba construyendo mi fortaleza, ladrillo a ladrillo, dato a dato. Y desde sus muros, planeaba lanzar un asedio que la familia Villaseñor nunca vería venir. 2 noches después, doña Elena cumplió su palabra. Me llamó desde un teléfono público. Su voz era un susurro excitado. Lo tengo, mi niña. Entré como te dije. Estaba todo tal cual lo recordaba. La caja fuerte se abrió con la fecha de esa niña malcriada. Dentro no había mucho, la mayoría eran papeles de acciones y joyas de tu madre. Pero encontré esto. Estaba en un sobre amarillo, al fondo. Nos encontramos en un parque. La noche era cálida y el aire olía a jazmín. Elena me entregó un sobre grueso y arrugado. Sus manos temblaban ligeramente. Ten mucho cuidado, Arcelia. Tu padre es un hombre peligroso cuando se siente acorralado. Lo sé, Elena. Y no sabes cuánto te agradezco esto. No es nada. Es lo que tu abuela hubiera querido. Abrí el sobre bajo la luz de una farola. Dentro no había una póliza de seguro. Había algo mucho más valioso, una escritura de propiedad. Estaba a mi nombre. Arcelia Villaseñor. El documento describía una pequeña parcela de tierra, unas 10 hectáreas, en un municipio rural de Zacatecas. La fecha de la transferencia era de hacía casi 20 años.
Era un regalo de mi abuela materna, la madre de Sofía, que había fallecido cuando yo tenía apenas 8 años. Recordaba vagamente a mi abuela. Una mujer de campo, con la piel curtida por el sol y una sonrisa llena de arrugas. Mi padre siempre se había referido a ella con desdén, como la ranchera. Y de su regalo, el terreno, hablaba como si fuera una broma. 10 hectáreas de polvo y cactus, lo llamaba. No valen ni para criar cabras. Era un pedazo de tierra que la familia había ignorado por completo, una reliquia olvidada de una parte de su linaje que preferían esconder. Para mi padre, obsesionado con los desarrollos de lujo y los rascacielos, un terreno en medio de la nada era un insulto. Guardé la escritura y volví a mi apartamento. Esa noche, la curiosidad me mantuvo despierta. Desplegué la escritura sobre la mesa y encendí mi computadora. Introduje el número de registro de la propiedad en el portal del catastro del estado de Zacatecas. Apareció un mapa, un polígono irregular marcado en rojo. Hice zoom. Era, en efecto, un terreno árido y remoto. Pero mi mente de contadora, siempre buscando el detalle oculto, la anomalía, me impulsó a seguir investigando. Abrí otra pestaña y busqué el Plan de Desarrollo Gubernamental para la región de Zacatecas. Leí informes geológicos, planes de infraestructura, actas de sesiones del Congreso Estatal. Y entonces, lo encontré. Un pequeño anexo en un informe de la Secretaría de Economía, publicado hacía solo 6 meses. Hablaba de nuevos descubrimientos geológicos en la zona. Mencionaba la presencia de yacimientos significativos de minerales de alta demanda para la industria tecnológica. La palabra clave saltó de la página y me golpeó como un rayo. Litio. El informe describía un proyecto gubernamental para licitar la exploración y explotación de esos yacimientos. Y el mapa de la zona de mayor concentración, el epicentro del nuevo oro blanco de México, incluía un polígono que me resultaba inquietantemente familiar. Volví a la pestaña del catastro. Comparé los dos mapas, mi corazón empezando a latir con una fuerza que no había sentido en meses. Coincidían. Perfectamente. Mi parcela. Las 10 hectáreas de polvo y cactus. El regalo olvidado de mi abuela la ranchera. Estaba sentada justo encima de uno de los depósitos de litio más prometedores del país. Mi padre, en su arrogancia, en su desprecio por todo lo que no fuera concreto y lujo, había ignorado un tesoro. Un tesoro que mi abuela, quizás con una sabiduría o una premonición que nadie le reconoció, había puesto a mi nombre. Me reí. Fue un sonido extraño, ronco, que salió desde lo más profundo de mi pecho. No fue una risa de alegría. Fue una risa de pura y absoluta ironía. La familia Villaseñor estaba a punto de ser destruida por un préstamo fraudulento de $5 millones, mientras que la hija que habían despreciado y utilizado era, sin saberlo, la dueña de una fortuna que haría que esos 5 millones parecieran una propina. El juego acababa de cambiar. Y yo tenía el as de espadas escondido en la manga. El 50º aniversario de Construcciones Villaseñor fue, como era de esperar, un despliegue de poder y arrogancia. Mi padre alquiló el salón principal del club industrial, un bastión de la élite regiomontana donde los negocios se cerraban con apretones de manos y copas de whisky de 18 años. La lista de invitados era un quién es quién de la política y las finanzas del norte de México. Gobernadores, senadores, banqueros, todos reunidos para rendir homenaje a Fernando Villaseñor, el hombre que se había hecho a sí mismo, el pilar de la comunidad. Yo no estaba invitada. Por supuesto que no. La oveja negra, la hija inestable, no tenía cabida en esa celebración de la perfección familiar. Y eso era exactamente lo que lo hacía el escenario perfecto. Llegué pasadas las 9 de la noche, cuando la fiesta estaba en su apogeo. Mientras el ballet parking, un joven con los ojos muy abiertos, se llevaba mi modesto sedán, yo me detuve un momento en la entrada. Llevaba un vestido negro de corte impecable. No era revelador ni ostentoso, pero irradiaba una elegancia sobria y letal. Mi cabello estaba recogido en un moño bajo y mi maquillaje era mínimo. No venía a seducir, venía a ejecutar. Entré en el salón. El murmullo de cientos de conversaciones se detuvo y luego resurgió,
pero con un tono diferente, más bajo, lleno de cuchicheos. Las cabezas se giraron. Las miradas me siguieron mientras caminaba por la alfombra. Vi a mi padre en el centro del salón, riendo a carcajadas con el secretario de Economía del Estado. Su risa se cortó en seco cuando me vio. Su rostro pasó de la euforia a la incredulidad y luego a una furia helada. Mi madre, que estaba cerca, se llevó una mano al pecho, su sonrisa congelada. Isabela, que estaba coqueteando con el hijo de un magnate de los medios, me miró con puro veneno. Se acercó a mí, contoneándose como una pantera. ¿Qué demonios haces aquí? Siseó, su voz apenas un susurro para no llamar más la atención. Nadie te invitó. Vas a arruinar la noche de papá. La miré. La miré de verdad, quizás por primera vez sin el filtro del dolor o la envidia. Vi a una niña asustada bajo capas de seda y diamantes. Una niña aterrorizada de que alguien le robara el foco de atención. No te preocupes, hermanita, dije, mi voz tranquila y clara, haciendo que se estremeciera. No he venido a arruinar la noche de papá. He venido a hacerla inolvidable. Pasé de largo, dejándola con la boca abierta. Me dirigí a la barra y pedí un vaso de agua mineral. Sentía cientos de ojos clavados en mi espalda. Dejé que miraran. Dejé que se preguntaran. El prólogo había terminado. El primer acto estaba a punto de comenzar. Vi a Mateo entrar discretamente por una puerta lateral y asentir en mi dirección. A su lado, mi tío Roberto, el hermano de mi padre, me dedicó una mirada de apoyo. Las piezas estaban en su sitio. El telón estaba a punto de levantarse. 10 minutos después, las luces del salón se atenuaron y un foco iluminó el escenario. Mi padre subió al podio, rebosante de orgullo. Detrás de él, una pantalla gigante mostraba el logotipo dorado de Construcciones Villaseñor. Amigos, colegas, familia, comenzó, su voz resonando con una autoridad impostada. Hace 50 años, tuve un sueño. Un sueño de construir, no solo edificios, sino un legado. Un legado de integridad, trabajo duro y, sobre todo, visión de futuro. Mientras él hablaba de integridad, yo le di una señal a Mateo. Él asintió y sacó su teléfono. Voy, Construcciones Villaseñor es más que una empresa. Es un símbolo de la fuerza de nuestra región, un motor de progreso. De repente, el logotipo dorado de la pantalla parpadeó y desapareció. Fue reemplazado por otra imagen. Una imagen nítida y ampliada de un contrato de compraventa. El Contrato de Desarrollos del Norte, SADCB. La firma falsificada de Arcelia Villaseñor era tan grande que ocupaba la mitad de la pantalla. Un murmullo recorrió el salón. Mi padre se detuvo, confundido. Miró hacia la cabina de control técnico, con el ceño fruncido. Pero la imagen no cambió. Al contrario, fue reemplazada por otra, la solicitud de crédito al banco. La cantidad, USD 5 millones de pesos, estaba resaltada en un círculo rojo brillante. El murmullo se convirtió en un clamor. La gente se levantaba de sus asientos, señalando la pantalla. Vi al banquero que había aprobado el crédito ponerse pálido como el papel. La siguiente imagen fue un diagrama de flujo. Un mapa que yo misma había diseñado en mi pizarra blanca. Mostraba cómo el dinero del préstamo se había desviado a través de una red de empresas fantasma hasta terminar en una cuenta en las Islas Caimán a nombre de F. Villaseñor. El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto. Pesado. Sofocante. Mi padre estaba congelado, su rostro era una máscara de horror. Mi madre parecía que iba a desmayarse. Isabela miraba la pantalla con los ojos desorbitados, sin comprender. Y en medio de ese silencio, yo comencé a caminar. Caminé desde la barra, a través del mar de invitados petrificados, y subí los escalones del escenario. Tomé el micrófono del podio, que mi padre soltó sin oponer resistencia. Sus manos temblaban. Me paré frente a la élite de Monterrey, bajo la luz del foco, con la prueba de la corrupción de mi padre proyectada a mis espaldas. Buenas noches, dije, mi voz firme y clara, amplificada por los altavoces. Mi padre hablaba de visión de futuro.
Y tiene razón. La visión es importante. Pero a veces, en nuestro afán por mirar hacia adelante, ignoramos los tesoros que tenemos justo debajo de nuestros pies. Hice una pausa, dejando que la tensión creciera. Hace muchos años, mi abuela, una mujer a la que mi padre despreciaba por ser de campo, me dejó en herencia un pedazo de tierra. 10 hectáreas de polvo y cactus, como a él le gustaba llamarlo. Un terreno tan insignificante que ni siquiera se molestó en revisar su potencial. La pantalla detrás de mí cambió de nuevo. Ahora mostraba un mapa geológico del estado de Zacatecas. Una zona estaba marcada en rojo. Resulta que mi padre, en su visión de construir rascacielos, no tiene mucho interés por la geología. Porque si lo tuviera, sabría que ese polvo es en realidad una de las reservas de litio más ricas y prometedoras de México. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El litio era el nuevo petróleo, la clave del futuro tecnológico. Hace 2 semanas, continué, mi voz cortando el aire como un bisturí, firmé un acuerdo de empresa conjunta con una corporación minera canadiense para la exploración y explotación de mi inútil terreno. Un proyecto valorado, en su fase inicial, en más de $200 millones. Miré directamente a los ojos de mi padre. Estaban vacíos, derrotados. Así que, como ven, la familia Villaseñor sí tiene un futuro brillante. Solo que el futuro no lleva su nombre. Lleva el mío. Y entonces, di el golpe de gracia. Me giré ligeramente para mirarlo. En cuanto a la deuda de $5 millones que tan generosamente pusiste a mi nombre, no te preocupes. No presentaré cargos por fraude. La tomaré como la primera y única inversión que has hecho en mí, papá. Gracias. Dejé el micrófono sobre el podio. El sonido sordo resonó en el silencio sepulcral. Me di la vuelta y bajé del escenario, caminando con la cabeza en alto a través de la multitud que se apartaba a mi paso como las aguas del Mar Rojo. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir el estruendo de un imperio derrumbándose a mis espaldas. Salí del club industrial y respiré el aire fresco de la noche. Se sentía limpio, puro. Detrás de mí, las puertas se abrieron y el caos comenzó a desbordarse. Los invitados huían como si el edificio estuviera en llamas, subiéndose a sus autos de lujo, sus rostros una mezcla de conmoción, miedo y, en algunos, una mal disimulada satisfacción. La caída de un gigante siempre es un buen espectáculo. No me quedé a verlo. Mateo y mi tío Roberto me alcanzaron en el estacionamiento. Mi tío, un hombre que rara vez mostraba emociones, me abrazó con fuerza. Estoy tan orgulloso de ti, Arcelia. Tu abuela estaría bailando en el cielo. Hiciste lo correcto, añadió Mateo, su mirada llena de un respeto que valía más que cualquier aplauso. Nos fuimos en el coche de mi tío, dejando atrás el epicentro del terremoto que acabábamos de provocar. Al día siguiente, la noticia explotó. No en los medios controlados por los amigos de mi padre, sino en los blogs de investigación financiera y en las redes sociales. El video de mi discurso, grabado con el teléfono de alguien, se volvió viral. Almohadilla Villaseñor fraude se convirtió en trending topic nacional. Las acciones de Construcciones Villaseñor se desplomaron en la apertura de la bolsa. La reacción de mi familia fue predecible y patética. Primero, el silencio. Luego, un comunicado de prensa torpemente redactado, hablando de un ataque malicioso de competidores desleales y un lamentable malentendido familiar causado por una hija con problemas emocionales. Intentaron usar mi diagnóstico psiquiátrico como un arma, pero ya era demasiado tarde. La evidencia en la pantalla era irrefutable. Isabela intentó su propia estrategia de control de daños. Publicó un video en Instagram, llorando a lágrima viva. Yo no sabía nada, sollozaba, el rímel corriéndole por las mejillas. Mi hermana, no sé qué le pasa, no está bien, está destruyendo a nuestra familia por un rencor. Nadie le creyó. Los comentarios eran brutales. Lágrimas de cocodrilo. Tu papi te compró ese bolso con dinero robado. Ahora tendrás que buscar un trabajo de verdad. Su mundo de fantasía se estaba haciendo añicos. La verdadera desintegración, sin embargo, ocurría a puerta cerrada.
Doña Elena, que todavía tenía contactos con el personal de servicio de la casa, me mantenía informada. Las peleas eran volcánicas. Mi madre culpaba a mi padre por su imprudencia. Mi padre culpaba a mi madre por malcriar a Isabela. Isabela los culpaba a ambos por no darle suficiente dinero para huir de este escándalo. El castillo construido sobre mentiras se estaba devorando a sí mismo desde dentro. Los socios de mi padre lo abandonaron. Los bancos congelaron sus líneas de crédito. El gobierno anunció una investigación oficial por fraude fiscal y lavado de dinero. En menos de una semana, el imperio Villaseñor se había convertido en un paria. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi madre. Su voz era irreconocible, despojada de su arrogancia, temblorosa y delgada. Arcelia, comenzó, su voz quebrada. Tu padre, no está bien. Tienes que parar esto. Por favor. Somos tu familia. Escuché su súplica. Escuché el miedo, la desesperación. Busqué dentro de mí alguna chispa de compasión, algún vestigio de la obligación filial que me habían inculcado desde niña. No encontré nada. Solo el frío y tranquilo silencio. Tú misma lo dijiste, Sofía, respondí, llamándola por su nombre por primera vez en mi vida. Yo no estoy bien. Soy inestable. Y una persona inestable es capaz de cualquier cosa. Colgué. Y al hacerlo, supe que la última cadena que me ataba a ellos se había roto para siempre. No sentí placer en su destrucción. Pero tampoco sentí pena. Sentí justicia. Una justicia poética, fría y necesaria. Ellos no se estaban ahogando. Simplemente estaban cosechando la tormenta que ellos mismos habían sembrado. Esa misma noche, mientras la tormenta mediática rugía, mi tío Roberto vino a mi apartamento. No traía periódicos ni hablaba del escándalo. Traía una pequeña caja de madera de cedro, desgastada por el tiempo. Olía a lavanda y a recuerdos. Tuve esto guardado durante años, dijo, colocando la caja sobre la mesa. Doña Elena me la dio justo después del funeral de tu abuela. Me dijo que tu abuela le había hecho prometer que me la daría a mí, y que yo debía dártela a ti solo cuando estuvieras lista para entender. Creo que ese momento ha llegado. Abrí la caja. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, había un fajo de cartas atadas con una cinta de seda y una sola llave de hierro. Desaté la cinta con cuidado. Las cartas estaban escritas con la caligrafía elegante y firme de mi abuela. Eran para mí. Cartas que había escrito durante los últimos años de su vida y que nunca me había enviado. Leí la primera. Hablaba de mi nacimiento, de la decepción de mi padre porque no había sido un varón para heredar su imperio. Pero yo vi la fuerza en tus ojos, mi pequeña Arcelia, escribió. La misma fuerza que tenía mi madre. La fuerza de la tierra, la que aguanta en silencio y florece cuando nadie lo espera. Leí otra. Describía una visita en la que presenció cómo mi padre me regañaba por ensuciarme el vestido mientras jugaba en el jardín, mientras que a Isabela, que había roto un jarrón caro, la consolaba y le decía que no importaba. Tu padre valora lo que brilla, no lo que perdura, escribió. Nunca dejes que su ceguera te haga dudar de tu propio valor. Pero fue la última carta, escrita pocas semanas antes de morir, la que me dejó sin aliento. Mi querida nieta, te dejo la tierra no porque crea que te harás rica con ella. El dinero va y viene. Te la dejo porque es tuya. Es un lugar en el mundo que nadie puede quitarte. Tu padre la despreciará. Tu madre la ignorará. Pero es tu ancla, tu raíz. Sé cómo es tu padre. Sé que su ambición no tiene límites y su corazón tiene muy poco espacio para lo que no le sirve a sus propósitos. Temo que intente usarte, que se aproveche de tu bondad, de tu deseo de complacerlo. Por eso te dejo esta tierra. No como un arma para la venganza, mi niña. La venganza envenena el alma. Te la dejo como una semilla de independencia. Un día, cuando seas lo suficientemente fuerte, cuando el mundo te haya obligado a hacerlo, esta tierra te dará una opción. La opción de alejarte, de construir tu propia vida, una vida que ellos no puedan tocar, que no puedan manchar con su egoísmo.
Usa esta llave. Abre el viejo baúl que está en el desván de la casa del rancho. Dentro encontrarás algo que te ayudará a empezar. No les devuelvas el daño que te han hecho. Eso te rebajaría a su nivel. Simplemente construye un jardín tan hermoso que su desierto ya no pueda afectarte. Con todo mi amor, tu abuela. Las lágrimas, esas extrañas desconocidas, brotaron de mis ojos. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de comprensión, de gratitud. No había estado sola. Alguien me había visto. Alguien había entendido, incluso antes que yo, la batalla que tendría que librar. Mi venganza, mi espectacular acto de destrucción, no había sido solo mío. Había sido el cumplimiento de un plan trazado por el amor de una mujer sabia. Ella no me había dado un arma, como había pensado. Me había dado un juego de llaves. Las llaves de mi propia jaula. Y la llave para empezar una nueva vida. Miré a mi tío, con las lágrimas todavía en mis mejillas. Tengo que ir a Zacatecas, dije. El viaje a Zacatecas fue un peregrinaje. El rancho de mi abuela estaba casi en ruinas, pero el aire era limpio y el silencio, reconfortante. En el desván, cubierto de polvo y telarañas, encontré el baúl. La vieja llave de hierro giró en la cerradura con un chirrido. Dentro, no había dinero ni joyas. Había algo mucho más valioso, los diarios de mi abuela, sus libros de contabilidad del rancho, y una pequeña bolsa de cuero con semillas de lavanda y una nota, para que nunca olvides de dónde vienes. Pasé semanas en ese lugar, leyendo sus diarios, aprendiendo sobre su vida, su lucha, su sabiduría silenciosa. Comprendí que la fuerza no era gritar más alto, sino tener raíces profundas. Mientras tanto, el mundo que había dejado atrás terminaba de colapsar. Construcciones Villaseñor se declaró en bancarrota. Mis padres, para evitar la cárcel, tuvieron que venderlo todo, la casa, los coches, las joyas de mi madre. Se mudaron a un apartamento alquilado en una zona modesta. Isabela, incapaz de afrontar la vida sin lujos, se casó con un empresario mucho mayor que ella, un matrimonio que era, a todas luces, una transacción comercial. Yo, por mi parte, cumplí mi palabra. Usé una parte significativa de los fondos iniciales del acuerdo minero para crear un fideicomiso. El primer acto de ese fideicomiso fue pagar a los agricultores que Mateo representaba, no el precio miserable que mi padre les había robado, sino el valor justo de mercado de sus tierras, con intereses y una compensación por daños. Luego, hice el cambio más importante de todos. Fui al registro civil. Legalmente, abandoné el apellido Villaseñor, ese nombre manchado de avaricia y traición. Adopté el apellido de mi abuela, el que estaba en la escritura de la tierra que me había salvado. Me convertí, oficialmente, en Arcelia Montes. Con un nombre nuevo y un futuro por escribir, me mudé. No a una gran metrópolis, sino a una pequeña ciudad costera en Oaxaca. Compré una casa modesta con un gran jardín y vistas al mar. Y allí, abrí mi propia empresa, Montes Asesoría Financiera. Una pequeña consultora dedicada a ayudar a pequeños empresarios, a artesanos, a cooperativas locales. Les enseñaba a leer contratos, a entender de impuestos, a protegerse de los depredadores como lo había sido mi padre. No era un imperio. No salía en las portadas de las revistas de negocios. Pero cada noche, me iba a la cama con una sensación que el dinero de mi padre nunca pudo comprar, la paz. La paz de saber que estaba construyendo algo limpio, algo mío, algo que honraba la memoria de la mujer que me había enseñado que el verdadero valor no está en lo que acumulas, sino en lo que cultivas. Un año después de mi mudanza, Mateo vino a visitarme. La batalla legal contra los restos de la empresa de mi padre había concluido. Había conseguido justicia para todos sus clientes. Ahora venía no como abogado, sino como amigo. Lo encontré en mi jardín, donde estaba plantando lavanda, las descendientes de las semillas que mi abuela me había dejado. No traía un maletín, sino una bolsa de papel con pan recién hecho de la panadería del pueblo. Veo que has estado ocupada, dijo, mirando las flores, la casa, el mar a lo lejos. Construyendo mi jardín, respondí, sonriendo.
Una sonrisa genuina, que me llegaba a los ojos. Te ves, diferente, dijo él. Me siento diferente, admití. Nos sentamos en el porche, comiendo pan y queso, viendo cómo el sol comenzaba a descender sobre el Pacífico. No hablamos del pasado. No era necesario. El pasado estaba presente en quienes éramos ahora, en las cicatrices que nos habían hecho más fuertes. Hablamos del presente. De mis clientes, de sus casos, de la vida sencilla y satisfactoria de la ciudad. Había una comodidad entre nosotros, una comprensión que no necesitaba grandes declaraciones. Cuando el cielo se tiñó de naranja y púrpura, él se giró hacia mí. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja. Pensé en la pregunta. Pensé en la destrucción, en el dolor, en la familia que había perdido para siempre. Me arrepiento de no haberme ido antes, dije con honestidad. Pero quizás necesitaba que me empujaran al abismo para aprender a volar. Él asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. Bueno, ahora vuelas muy alto. No hubo una confesión de amor, no hubo una promesa de un futuro juntos. No lo necesitábamos. Nuestra conexión se había forjado en la batalla por la justicia y se había consolidado en el respeto mutuo. Lo que fuera a pasar entre nosotros, pasaría de forma natural, como las plantas de mi jardín, creciendo lentamente pero con raíces fuertes. Él se fue al día siguiente, pero sabía que volvería. Y yo estaría aquí. En mi casa. Con mi nombre. Con mi paz. Mi familia perdió su fortuna, su estatus, su reputación. Se convirtieron en una nota a pie de página en la historia de los escándalos financieros de México. Yo, la hija invisible, la oveja negra, la loca inestable, encontré mi propio valor, no en millones de dólares o en minas de litio, sino en la tranquila dignidad de una vida construida con mis propias manos. Sobre los cimientos del amor verdadero y la integridad. Encontré mi propia identidad en las ruinas que ellos crearon. Y ahora les pregunto a ustedes, después de todo lo que han escuchado, ¿hice lo correcto?